Este gran día de peleas empezó con la debutante francesa Manon Fiorot enfrentando a la debutante Victoria Leonardo en una explosiva pelea que acabaría con un gran knockout técnico para la francesa. El pronóstico de la pelea era el de un apretado combate de kickboxing que probablemente iría a las tarjetas de los jueces, pero Fiorot demostró estar muy por encima del nivel técnico de su rival, disparando patadas fuertes y rápidas que amenazaron el cuerpo y cabeza de Victoria, hasta que en el segundo round una patada de derecha la conectó de lleno y la aturdió lo suficiente para que la francesa cerrara la distancia y no parara de tirar ganchos hasta que el referee intervino. Este es un debut impresionante en la categoría de peso mosca y pone a Fiorot como una interesantísima adición a la UFC. La segunda pelea presentó el esperado debut del primo de Khabib, Umar Nurmagomedov. Esta pelea era muy esperada por el apellido del debutante de peso gallo y no decepcionó en absoluto. Su oponente, Sergey Morozov, no era nada fácil y en el primer round fue bastante competitivo. El estilo de Umar es diferente al de Khabib. Umar tira una cantidad impresionante de patadas que parecen ser su ataque favorito. Esto le dio sus mejores golpes del combate y durante el segundo round logró aturdir a su rival para después conseguir un derribo y tomar su espalda. Una vez ahí, mostró una gran habilidad finalizadora y terminó el combate por mataleón para ganar su debut en la compañía y prolongar su récord invicto. La tercera pelea del día trajo una espectacular guerra de peso ligero entre Mike Davis y el debutante Mason Jones. Los peleadores regalaron 15 minutos de acción incesante, con más de 500 golpes lanzados y varios momentos de peligro. Davis empezó más fuerte y preciso y seguramente se llevó el primer round, pero no pudo noquear a Jones y quedó visiblemente cansado para el segundo. El debutante de Gales apretó el paso y se llevó el segundo round, y esto provocó un interesantísimo tercer round, con ambos peleadores agotados, pero con ninguno dispuesto a dejar de atacar. Al final, Davis tiró menos golpes, pero fue mucho más preciso con ellos, así que se llevó una decisión unánime, 2-1 en las tarjetas de los jueces. Después vino el interesante debut del hermano de Deiveson Figueiredo, Francisco Figueiredo, en la categoría de peso mosca contra Jerome Rivera. Esta pelea fue menos explosiva que algunas otras, pero aún así fue un buen debut para el hermano del campeón. Figueiredo se veía mucho más preciso, aunque tenía poca actividad. Logró varios derribos y controló la mayoría de los primeros 2 rounds para aparentemente asegurar la pelea, pero en el tercer round Rivera subió el ritmo y Francisco se veía cansado y tuvo momentos de peligro. Aún así, la finalización no llegó y Figueiredo se llevó una decisión 2-1 en rounds para lograr una exitosa bienvenida a la UFC. El siguiente enfrentamiento fue un combate de peso medio entre el intimidante noqueador Dalcha Lungamibula y el brasileño Marcus Pérez. Dalcha es un peleador que tira cada uno de sus golpes con intenciones de noquear al rival, y aunque eso puede sonar bien, también provoca que su precisión sea menor y que consuma mucha más energía al tirar. Así que después de un inicio en el que el nativo del Congo intentaba quitarle la cabeza a su rival, tuvo que usar una estrategia de derribos y control en el suelo para asegurar los primeros 2 rounds. Pérez se veía preocupado por los golpes de su rival y no tenía la fuerza de detener sus derribos. En el tercer round, el brasileño apretó y logró conectar algunos golpes para llevarse el asalto, pero esta fue muy poco ofensiva y demasiado tarde en la pelea. Después vimos un combate de peso mosca entre la promesa del Tíbet, Su Mudajeri, contra Zarrukh Adashaev en la categoría de peso mosca. El combate fue un clásico enfrentamiento entre un peleador más largo que mantiene la distancia y contragolpea y un peleador más pequeño que intenta entrar a conectar ganchos, intentando evitar los jabs y rectos de su oponente. Mudajeri logró esquivar la mayoría de los golpes de su rival y conectarlo con contragolpes precisos que hicieron suficiente daño a ojos de los jueces para darle la victoria al nativo del Tíbet. Continuando con peleas de pesos ligeros, tuvimos a Ricky Simón contra Gaetano Pirello en una pelea que hubiera sido pareja de pie, pero que fue de un solo lado al llegar al suelo. El nivel de los peleadores en cuanto a intercambios de golpes es bastante similar, pero Simón tiene una enorme ventaja en cuanto a derribos y dominio en el suelo, y el estadounidense lo sabía y explotó esa área del combate. Consiguió derribos en el primer y segundo round, y después de demostrar una gran superioridad en cuanto al jiu-jitsu, conectó una sumisión al final del segundo round, y así mantuvo su puesto como una de las promesas importantes de peso gallo. La última pelea de las preliminares fue entre el ruso Omari Akhmedov y el inglés Tom Breeze. Breeze tiene bastante buen boxeo y calidad en intercambio de golpes, pero casi no podría ser más fácil de derribar. Este siempre ha sido su punto débil, y Akhmedov lo tenía claro. El ruso no desperdició el tiempo
y logró un derribo en el primer round y otro en el segundo. Después del derribo, Breeze nunca volvería a lograr ponerse de pie, y en el segundo round sería sometido por un triángulo de brazo, en una detención del referee que pudo parecer un poco tardía y nos dio un momento tenso dentro de la jaula. La cartelera estelar empezó con el muy desfavorecido Douglas Silva contra Lerone Murphy en la división de peso pluma. En el papel, esta pelea parecía fácil para Murphy, que era favorito por casi 4-1 en casas de apuesta, pero en la práctica fue mucho más cerrada. Murphy empezó mejor y se llevó el primer round. El segundo fue parejo, pero también fue para el inglés. Pero en el tercero, el brasileño apretó, buscando el knockout para rescatar la victoria, y conectó a Murphy varias veces, poniéndolo en peligro y obligándolo a buscar el clinch para resistir el resto del asalto. Al final, Murphy se llevó una decisión unánime, 2-1 en rounds, pero esta no se vio como una pelea cómoda, ni una en la que Murphy debía ser favorito por tanto. La segunda pelea de las estelares presentó a Matt Schnell contra el noqueador Tyson Nam en la categoría de peso mosca. Nam venía de knockouts impresionantes y esperaba conectar una mano derecha gigante que le apagara las luces a Schnell. Mientras tanto, Matt se mostró mucho más técnico y veloz, conectaba combinaciones y pequeños ganchos de izquierda, que aunque no fueran devastadores, sí detenían los avances de Nam. Después de 3 rounds de un peleador fuerte intentando acabar a su rival y otro técnico intentando conectar combinaciones y esquivar golpes, la victoria fue para Schnell. Y en esta ocasión, la velocidad y técnica vencieron al poder noqueador y dejaron a Matt Schnell cerca de una pelea contra un top 5 de la división de peso mosca. La tercera pelea de las estelares trajo a Roxanne Modafferi contra Viviane Araujo en la categoría de peso mosca. La única esperanza de Modafferi era llevar la pelea al suelo y controlar la posición o conseguir una sumisión, porque de pie era ampliamente superada por la brasileña. Extrañamente, Modafferi se tardó mucho tiempo en intentar un derribo, y cuando lo hizo, no lo consiguió, así que quedó atrapada durante 3 rounds con una peleadora mucho más experimentada en combate de pie, y fue conectada con precisos golpes durante todo el combate para perder una decisión unánime contra Araujo, que aún entra de lleno en la lucha por el cinturón en la división de peso mosca femenil. La siguiente pelea trajo un impresionante knockout en la división de peso semicompleto. Ike Villanueva se enfrentaba a Vinicius Moreira, en una pelea que extrañamente estaba muy arriba en la cartelera, en especial para tratarse de peleadores que no habían tenido tanto éxito en la compañía. Villanueva conectó un impresionante gancho de derecha ante una defensa bastante deficiente de Moreira, y así se consumó un gran knockout que probablemente represente la última aparición del brasileño en la UFC, porque esta es su 4ª derrota por knockout en 4 peleas con la compañía. El evento coestelar presentó el regreso del veterano Warlley Alves contra el favorito de casa Munir Lazzez. Alves llevaba un tiempo fuera del deporte por lesiones, y Munir entrena en el Medio Oriente y venía de sólidas victorias recientes, así que no parecía que el brasileño tuviera mucha oportunidad, pero una serie de patadas al cuerpo le dieron al veterano la sorpresa de la noche. Alves arrancó con todo y los peleadores entraron en intercambios de lucha cerca de la reja, pero justo al separarse, Alves soltó 3 fuertes patadas de izquierda al cuerpo de Munir. La primera conectó de lleno y las otras 2 fueron bloqueadas, pero aún así, su potencia probablemente lesionó a Lazzez, que terminó rendido sobre la lona para obligar al referí a detener el combate y decepcionar a los pocos aficionados que había en la arena de Abu Dhabi. En el evento estelar vimos a Neil Magny contra Michael Chiesa en la categoría de peso welter. Desgraciadamente, esta no fue la pelea más emocionante, pero sí vimos una dominante actuación de lucha y agarres de parte de Chiesa. Magny era favorito en casas de apuesta y fue bastante sorprendente el poco éxito que tuvo en la pelea. Cada vez que los peleadores estaban cerca o llegaban al suelo, Chiesa se veía enormemente superior a Magny, y Neil jamás intentó mantener la distancia o pelear con su jab y golpes de larga distancia para buscar alguna alternativa. Así que al final tuvimos algo que pareció una práctica de lucha y jiu-jitsu, donde Chiesa parecía el profesor y Magny el alumno. Hubo pocos golpes conectados, pero Michael sí logró poner a su oponente en peligro de ser sometido varias veces. Al final, la sumisión nunca llegó, pero Chiesa se mantuvo invicto en peso welter, con 4 victorias seguidas, las últimas 2 ante Rafael dos Anjos y Neil Magny, contendientes de buen calibre que pueden abrirle la puerta a una oportunidad grande contra alguien del top 10 de la división. En peso welter, Michael Chiesa se ve infinitamente mejor de lo que se veía al inicio de su carrera, cuando estaba en peso ligero. Algunos posibles oponentes de Chiesa son Demian Maia, Tyron Woodley o Stephen Thompson. ¿Contra quién creen que debería pelear Michael Chiesa? Les invitamos a suscribirse para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día
y que Dios nos bendiga.